Una historia fascinante, amarga, conmovedora, con una mezcla rara de elementos visuales, donde una bizarra especie de animales, en lugar de seguir evolucionando, involuciona hasta el punto de perder su libertad. Eran seres mitad elefante, mitad burro. Imagínense que tienen la capacidad de hablar y razonar, pero a la humanidad eso no le interesaba, sino su fuerza, viéndolos como objetos, como esclavos, por lo que en esta película veremos mucho sobre el maltrato animal, la crueldad y el valor de la libertad, por lo que ponte cómodo y escucha con atención, porque hoy seguiremos la película de Mosley, donde todo comienza con un vendedor llamado Bemus, que vendía animales en un pequeño pueblo, donde el hombre llama la atención de todo mundo, introduciendo una especie exótica que nadie conocía, una especie híbrida llamada torifantes, extasiando a todos al ver unos enormes burros con cuerpo de elefantes, subiéndolos al escenario, donde todo mundo se sorprendió, aún más al ver que hablaban, se podían comunicar con los humanos, y ahí nos presentan a Mosley, un pequeño ser que estaba muy asustado, no sabía qué pasaba, que cuando el hombre lo ofrece para que lo compraran, le rompen el corazón al pequeño, ya que lo separan de sus papás, por lo que años después, 25 para ser exactos, volvemos a ver a Mosley en una granja, donde ahora el torifante era un adulto, tenía una esposa y una cría, llamado Rue, donde su vida era miserable y su cruel dueño, conocido como Simón, los trataba muy mal, los tenía encerrados, encadenados y no paraban de trabajar, pero el saber que tenía una familia le daba fuerzas a Mosley de seguir adelante y no se rebelaba contra el desquiciado Simón. En fin, un día fueron al pueblo, donde volvemos a ver a Bemus, y Mosley ve que llevaba un torifante de carga. Su nombre era Turpin, a quien conocía desde hace mucho tiempo, querido por toda la familia, donde escuchan cómo Simón negociaba con Bemus sobre la compra de un terreno cercano a la propiedad de Simón, así que Bemus le ofrece venderle esas tierras a cambio de Rue, el hijo de Mosley, algo que apanicó al torifante y les habló a los humanos, diciéndole a Simón que aquel terreno que Bemus le ofrecía era desértico, que no había nada bueno de ahí, diciéndole cosas negativas para salvar a su hijo, pero eso solo hizo enojar al hombre, golpeándolo, diciéndole que se fuera, hasta le lanzó piedras, y justo cuando vuelve a la granja, Mosley se encuentra a su esposa, viendo que estaba esperando otra cría, y de pilón, Rue le cuenta a su papá que vio un lugar bizarro pero fascinante, por lo que acompaña al pequeño a ver aquel lugar, que al entrar era una enorme cueva, encontrando grandes pinturas rupestres muy avanzadas, donde habían torifantes, y con la luz de las luciérnagas vieron una curiosa historia de que sus antepasados solían andar a dos patas, que trabajaban con manos, pero los humanos no los ayudaron, ya no evolucionaron, sino lo contrario, los pusieron a trabajar y olvidaron su libertad, el crecer, donde Mosley recordó lo que Turpin le contó. Ahora todo hacía sentido, de que la mayoría de los torifantes viajaron al norte, escapando de la crueldad humana, ya que los que no pudieron escapar se volvieron esclavos, pero aún tenían la esperanza de que algún día los torifantes que sí evolucionaron llegaran a rescatarlos. En fin, después de esto, Mosley le contó a su esposa, quien le dice que no le cuente esas cosas a su hijo, que solo le metería esperanza e historias no realistas, y todo empeora cuando ve que Bemus llegó a la granja, diciéndole a Simón acerca de su propuesta, y como ahora sabía que la hembra estaba embarazada, le dijo que le vendería a Rue cuando ésta naciera, emocionando al gordinflón vendedor, poniendo muy triste a la hembra, diciéndole a Mosley que hiciera algo, pero claramente él no podía hacer nada. Ya después, mientras trabajaba en el campo junto a Simón, que lo forzó demasiado en uno de los suelos pesados, al final el torifante se forzó demasiado para mover la carreta, donde su cadena se rompió, enfureciendo a Simón, que al golpearlo y torturarlo, el pobre de Mosley al final no aguantó y se rebeló contra el desgraciado hombrecito, diciéndole a Rue que cuidara a su mamá, ya que él se iba en busca de los torifantes de dos patas. Dicho esto, huyó al bosque, siendo perseguido por todo hombre, pero después de tanto buscar, no lo encontraron, enfureciendo tanto a Simón que encerró y encadenó a Rue y a su madre. Cuando Bemus llega y le asegura que encontrarían al animal, que tenía alguien que los podría ayudar. Dicho esto, a la mañana siguiente llegó un imponente y tenebroso hombre, conocido como Warfield, un peligroso cazador, que Simón contrató para encontrar a Mosley. Al ver todo esto, Rue se apanica y escapa por detrás, donde nadie lo vería.
tontería, pero Turpin logra pararlo, diciéndole que se quedara a proteger a su mamá, que ella lo necesitaba más, encerrándose de nuevo. Mientras tanto, en el bosque donde Warfield rondeaba, seguían los rastros de Mosley, siendo seguido por los secuaces de Vimus para aprender de él y atrapar al Torifante primero, el cual llegó a un tenebroso lugar que al pisar mal cayó a una oscura cueva, y todo empeoró cuando sintió a Warfield cerca, al igual que los dos secuaces, que eran tan tontos que cayeron en una trampa, dándole paso a Mosley para escapar, dejando atrás a Warfield, que en su camino se encontró una vista sin igual, una enorme cascada y mucha naturaleza, pero su paz se acaba cuando ve a Warfield corriendo a toda prisa, que al tratar de saltar la cascada no lo logra y cae, algo que Warfield vio, y el animal se desmayó, pero al retomar la conciencia estaba en una cueva detrás de una cascada, notando que el lugar parecía un castillo bastante bien construido, sintiendo que alguien lo vigilaba, y de repente ve a dos personas caminar. Resulta que eran Torifantes, de los que evolucionaron, vestidos con batas y con manos, presentándose como Warning y Broly, y cuestionaron a Mosley que cómo era posible que hubieran más Torifantes en el exterior, dejando a Mosley sin entender qué pasaba, preguntándoles qué hacían ahí, por lo que Warning le explica que tuvo una visión, donde unas luciérnagas lo guiaban hacia ahí, dejando al Torifante confuso, pero aún así les pidió su ayuda, que su familia estaba en peligro, que debían vencer a los humanos, pidiéndoles un ejército, pero los dos seres veían a Mosley como un loquito, que necesitaba más ayuda, así que lo llevan con ellos a su isla, explicándole a Mosley todo lo que eran capaces de hacer, que gracias a sus manos podían crear cualquier cosa. Mientras tanto, Warfield llegó a la cueva detrás de la cascada, siguiendo el rastro del Torifante, que junto a los caminantes llegaron a un enorme bosque que parecía prohibido, explicándole a Mosley que para llegar a su pueblo lo debían cruzar. Lo llamaban el Gran Huerto, que solo los puros lo podían cruzar, ya que había un árbol de Torifante resguardado por un guardián que sabían que estaba en el bosque, advirtiéndole que todo Torifante que cruzaba el huerto jamás regresaba, espantándolo mucho, por lo que buscó una manera más rápida de salir de ahí, y justo encontró una cueva, diciéndoles que debían salir por ahí, pero no era buena señal, ya que varios árboles comenzaron a caer, desanimando a Mosley. En fin, descansaron en una cueva. Mientras tanto, vemos a Rue en la granja tratando de hacer toda tarea que su papá solía hacer. Al verlo, Turpin le dice al pequeño que no hiciera ninguna tontería y apoyara a su mamá mientras su papá no estaba, quien en medio de la noche se sorprendió al ver uno de los ancianos seguir a unas luciérnagas al acantilado cuando Warfield llegó, por lo que Mosley les contó que lo venía persiguiendo desde el inicio. Dicho esto, el anciano saltó al acantilado, convenciendo a Mosley que hiciera lo mismo, que las luciérnagas eran sabias y lo salvarían. Dicho esto, parecía que murieron, pero no, las luciérnagas los ayudaron a volar, dejando atrás al malvado cazador, y así llegaron sanos y salvos al pueblo de los evolucionados, donde Mosley estaba fascinado y muy emocionado, viendo a todos los Torifantes. Vivían tan bien o mejor que los humanos, pero su felicidad se va desvaneciendo y la preocupación lo va consumiendo al ver que todos estaban viejos, contándole a Mosley que hace años no nacía nadie en el pueblo, que había una maldición que provenía del Gran Huerto, donde todo Torifante era de la tercera edad, viviendo la última fase de la vida, por lo que Mosley prefería regresar con su familia, pero uno de los ancianos le pide que se quedara, ya que haría muy feliz a la reina el conocer a un joven. Por otro lado, vemos a Vimus, que hizo un trato donde un hombre se llevaría a Turpin, dejando solo a Rue y a la madre, pero el anciano le dice que no se desanimara, que pronto su padre volvería, que fuera fuerte y paciente, y al anochecer todo se complicó, ya que la madre estaba a 2 de parir, algo que les trajo felicidad y esperanza momentánea, mientras que a Mosley le presentaron a la reina, contándole cómo su castillo estaba detrás del huerto, y nunca se dio cuenta de que tal vez habrían más Torifantes en el exterior, pero que ahora que lo conoció, prometió ayudarlo, y los evolucionados se prepararon para ir contra los humanos, cuando de repente llegó un guardia, apanicado de que un humano entró al reino, así que todos van y lo confrontan, pidiéndole que se retirara, pero el desalmado cazador obvio no le importó, y con una flecha terminó lastimando a Kyle, que le dice a Mosley que nunca dejara de creer en las luciérnagas, que ellas lo guiarían, y justo en ese momento ve varias de ellas en el trono. Era una señal, por lo que se le ocurrió algo, y le dice a todos que se escondieran, que iba a llevar a Warfield al bosque, por lo que la reina le mencionó que si llegara a encontrar el gran árbol, se comiera uno de sus frutos, que así
así rompería la maldición de los torifantes, pero que cuidado, ya que el guardia no se lo permitiría. Dicho esto, así lo hizo, que cuando encaró al malvado cazador, luchó contra él y con todas sus fuerzas logró tirarlo y huir, siguiendo un montón de luciérnagas que lo llevaron directo al gran árbol, a los frutos. Pero en ese momento Warfield lo alcanza y con sus flechas al final lo hiere, cayendo muy adolorido, donde el humano estaba a 2 de matarlo. Pero vamos, el karma es grande, ya que las luciérnagas salieron de la nada, se fusionaron y formaron a un enorme guerrero, amenazando a Warfield, dejándolo extasiado, que cuando desaparecieron, el hombre va en busca de Mosley, pero no lo encontraba, quedándose atrapado en el gran huerto para siempre. Mientras tanto, las luciérnagas tomaron a Mosley y se lo llevaron al castillo, donde todos pensaban que él había muerto, pero al verlo quedaron extasiados, enterándose que las luciérnagas formaban a un gran guerrero. Ellas eran el verdadero guardián del bosque, que curaron todas sus heridas y le entregaron uno de los frutos. Con esto pasó algo mágico. Mientras tanto, Simon logró vender a Rue, despidiéndose de su madre y su hermanita, rompiéndoles el corazón, cuando de repente un hombre imponente apareció, encarando a Simon. Resulta que era Mosley, pero ahora caminaba en 2 patas, diciéndole al diminuto hombre que liberara a su familia. Claramente a Simon no le dio gracia y trató de golpearlo, pero vamos, el torifante era muy grande, le dio su merecido y fue con su familia, liberó a Rue y al fin conoce a su pequeña, donde sacó varias de las frutas para que las comieran, donde todos comenzaron a caminar en 2 patas y así los llevó a la ciudad de los torifantes, hacia la libertad, y así terminó la gran película de Mosley. Vaya, qué buena película. Genuinamente no pensé que llegara a ser así de buena. Y digo, no me refiero por la animación, ni los diálogos, o el ambiente, sino por la historia, de cómo está estructurada, de cómo va evolucionando y pasan cosas inesperadas. Me encantó el tema de cómo dejaron de evolucionar, volviéndose seres inferiores, o al menos eso pensaba. Siento que es una reflexión sobre aquellos que no salen de su mundo, de su burbuja, pensando que no hay mejores cosas en la vida, y que el sufrimiento y cómo viven piensan que ese es su límite. Pero cuando uno decide hacer un cambio por un bien mayor, por su familia o por uno mismo, sale de su zona de confort y busca una solución, porque las buenas cosas no llegan así porque sí, las tenemos que encontrar. No debemos compararnos con los demás, sino superarte a ti mismo y nada más, cumplir tus metas. Bueno, eso es lo que me hizo reflexionar esta gran película. También algo que me encantó fue lo del guardián del huerto, que todo el tiempo estuvo presente, que en realidad no era algo malo y los ayudó a todos. Eso me encantó. Genuinamente recomiendo esta película. Es completa, con una gran forma de desarrollar la historia, con un toque conmovedor que deja ver que del sufrimiento después viene un futuro prometedor, con giros inesperados, y cómo refleja la importancia de tener metas y objetivos. Simplemente una gran película, la cual le pongo un buen 8.5. Y digo, no tiene el 10 por la animación y todo eso que les expliqué anteriormente, pero fuera de eso, es una gran película, la cual pueden encontrar en Amazon Prime, en Google Play y Apple Plus. En fin, yo creo que vale la pena verla. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse y comentar qué les pareció. Les mando un saludo y, como siempre, sigan siguiendo pelis.